Asamblea Nacional presentará un proyecto de enmienda a la Constitución para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Exministra de Salud Verónica Espinosa presentó pruebas de descargo en el juicio político que pesa en su contra. La exautoridad indicó que es víctima de persecución política y que no hay pruebas suficientes para el control político. Ministro del Ambiente cuestiona la constitucionalidad del decreto ejecutivo que amplía la zona de explotación en el Parque Nacional Yasuní. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, informó que se implementó en el país un plan de contingencia para evitar que una plaga que afecta a las plantaciones de banano ingrese al país. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 10 de julio de 2019, saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. La Asamblea Nacional no descarta apoyar un posible juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si no se sujeta al dictamen de la Corte Constitucional. Este anuncio lo hizo el presidente de la legislatura, César Litardo, junto con los parlamentarios de distintas bancadas. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, llegó acompañado de los legisladores de las bancadas BIN, BADI, Creo y Alianza País. Litardo sostuvo que esta coalición trabajará para el Ecuador. De inmediato hizo una lectura sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta asamblea tiene que garantizar desde sus competencias, desde su ejercicio de control político, de fiscalización, que se cumpla a plenitud esa independencia y respeto a cada decisión que tomen las instituciones del país. Y que estarán pendientes de las acciones que tome el Consejo de Participación Ciudadana, dijo. En torno a revisar acciones ejecutadas por la Corte Constitucional del país. Esas acciones de control que nos faculta la ley y la Constitución tendrán como objetivo realizar ese control político y en caso de que veamos que existen algún incumplimiento dentro de sus funciones, ejerceremos nosotros la capacidad de control político y fiscalización de así ser necesario. Litardo criticó la actuación de José Carlos Tuárez, quien la semana pasada acudió a la Comisión de Participación Ciudadana, pero se negó a entregar información sobre su postulación al Consejo de Participación Ciudadana. Y no vamos a permitir que se irrespete y se incumpla con las obligaciones de quienes están sujetos a un control político de la Asamblea Nacional. Por lo que no se descarta apoyar las solicitudes de juicio político en contra de Tuárez y del consejero Walter Gómez. Por otro lado, el titular del Legislativo explicó que la Asamblea Nacional presentará un proyecto de enmienda a la Constitución para modificar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, principalmente la de designar autoridades. Ya que creemos de que en este momento no hay las garantías para que haya un trabajo equilibrado en función de estas designaciones como tal. Hasta el momento se desconoce la fecha en que la legislatura entregará el proyecto de enmienda a la Corte Constitucional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro tema, la plaga Fusarium raza 4 que afecta a las plantaciones de banano y otras musáceas no ha ingresado al Ecuador. Así lo informó el ministro de Agricultura, quien agregó que para evitar una posible afectación se han implementado varias estrategias y medidas sanitarias. El secretario de Estado acudió a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea. Pese a que no existe la alerta oficial, Colombia informó que ha ingresado a su país la plaga Fusarium raza 4, que afecta a las plantaciones de banano y otras musáceas. Para prevenir que esto migre a Ecuador, el ministro de Agricultura ha implementado un plan de contingencia que previene y alerta sobre esta situación. Pretendemos que nuestros agricultores en el menor plazo posible, el 100% estén con comunicación y capacitación para que
podamos todos juntos defendernos. Este plan tiene dos objetivos: alertar y capacitar. Así lo expuso el director de la Agencia de Regulación y Control de Agrocalidad. Cuarentena, tratar de dejar a la enfermedad fuera de nuestras fronteras. Capacitación y de comunicación son vitales en este momento. Pese a que las autoridades descartaron que la plaga esté en el país y expusieron que hay controles para que esto no ocurra, ¿qué sucedería si este hongo ingresa a las plantaciones bananeras del Ecuador? Entonces, en el año 1 es el primer anillo, en el año 2 el segundo anillo que podemos ver en el mapa, año 3 y en el año 4 ya no tendríamos musáceas en el país. El banano es uno de los principales productos de exportación del país. Existen 17.000 productores de banano, 200 exportadores, 160.000 hectáreas de banano. Representa el 2% del Producto Interno Bruto total y el 35% del Producto Interno Bruto agrícola. El 17% de la población tiene relación con actividades bananeras y en 2018 ingresó al Ecuador $3 millones, gracias a la exportación de este producto. Desde el año 2011 se estableció la primera resolución con las medidas y requisitos fitosanitarios para la importación, para la prohibición de la importación de material vegetal de aquellos países que tuvieran Fusarium. Esta información fue presentada por voluntad del ministro de Agricultura Javier Lazo ante la Comisión de Soberanía Alimentaria para informar que Ecuador es libre de esta plaga y promover la colaboración a fin de que los ciudadanos cumplan con los protocolos implementados en puertos y aeropuertos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El presidente de la empresa Furukawa, en comparecencia en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, señaló que las versiones son incompletas y promovidas con fines económicos. Esto en cuanto a la denuncia que recibió su compañía por violación a derechos humanos de los trabajadores. Además, 2 ministras de Estado intervinieron para informar sobre las acciones adoptadas en las plantaciones de Abacá. Los representantes de la empresa Furukawa comparecieron en la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional frente a la denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo sobre el supuesto caso de esclavitud moderna. Desorden en las condiciones de producción es lo que alega Hugo Chalén, presidente de la compañía, para desmentir la acusación que manifiesta que al menos 450 obreros y sus familias viven en condiciones deplorables en las plantaciones de Abacá. Furukawa Plantaciones jamás ha discriminado a nadie. No existe esclavitud, no existe trabajo infantil, sí existe un desorden. En algún lado, nuestra reingeniería de procesos estableció mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de producción. Marcela Guiñaga, integrante de esta mesa legislativa, resaltó que es alarmante saber que el Estado pudiera ser cómplice en la mediación del pago de liquidaciones injustas. Que el Estado sea parte de esta cadena de omisiones y de complicidad sin que tenga que resarcir los daños que merecen los trabajadores que sean reparados. 2 ministras de Estado comparecieron en esta mesa legislativa: Catalina Andramuño, ministra encargada de Salud, y María Paula Romo, secretaria de la Política, quienes informaron las acciones que se han llevado a cabo en las plantaciones. Hemos empezado a hacer las historias clínicas de cada uno de los pacientes, hemos implementado actividades de promoción de la salud para ellos poder explicarles cómo pueden preservar su salud. Ha recibido 4 sanciones distintas que suman multas por $177.000. La sanción más importante fue una resolución de 2019 con una multa de $134.960 por intermediación laboral. En las próximas semanas se tiene planificado hacer una visita a las haciendas de Furukawa para que los comisionados puedan verificar in situ el estado actual de trabajadores y posteriormente elaborar el informe que se pondrá en conocimiento del Pleno. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Entrevista. La situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también lo referente a las competencias que tiene este organismo que están en discusión y que pretenden modificarse a través de enmiendas constitucionales, son temas que centran la atención ahora mismo en el Parlamento ecuatoriano. Al respecto vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Luis Pachala.
Luis Pachala, asambleísta por la provincia de Bolívar por el movimiento Creo, integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, coordinador de la bancada de Creo. Asambleísta Pachala, bienvenido a TVL Noticias. Buenas tardes, mi querida Belkis. Qué gusto saludar a los ecuatorianos desde aquí, desde el Palacio Legislativo. La mañana de este miércoles, asambleísta, de usted, en compañía de varios legisladores de diversas bancadas, entre ellos Alianza País, el BIN, el BADI, Creo y demás, tuvieron un pronunciamiento, bueno, lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, se refirieron a varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Justamente esta tarde el Consejo ha dado paso a la creación de una comisión que se encargue de revisar lo actuado por el Consejo Transitorio en lo que tiene que ver con la designación de los jueces de la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional se pronunció en el sentido de que, de darse paso a esta acción, se tomarían también otras acciones. Ampliemos este tema. Le voy a dar una primicia. El movimiento Creo, mañana a través de nuestra asambleísta Yanine Cruz, presentaremos una denuncia penal, justamente porque no podemos irrespetar la Constitución, la independencia de poderes, el marco del derecho instituido aquí en el Ecuador. No podemos desestabilizar, desgobernar, y por lo tanto, lo que ha hecho el Consejo de Participación y Control Social es simplemente desacatar. En ese sentido, el día de mañana nosotros como asambleístas, el movimiento Creo siempre estará en el enfoque de fiscalizar. El día de hoy, en la mañana, juntamente con todos los jefes de bancada y los miembros del CAL, presentamos a la ciudadanía nuestra agenda de trabajo de aquí en adelante. 1. Fiscalizar permanentemente a todos los funcionarios. Quien no respete la Constitución, las leyes y sobre todo el tema de la independencia de poderes. Nosotros quisiéramos de este rato tocar a la Corte Constitucional por el tema del matrimonio igualitario. Ustedes saben que es un tema jurisdiccional y en ese tema jurisdiccional nosotros respetamos y teniendo los votos nosotros respetamos el marco jurisdiccional. De igual manera, así tienen que hacerse todas las instituciones del Estado. Segundo, un rechazo frontal a los desacatos, a la no venida a las comparecencias, al no querer ser fiscalizado. Ahí nos referimos puntualmente al caso del titular del Consejo de Participación, que la semana última estuvo justamente en una de las comisiones a la cual fue convocado. Por supuesto, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. No es posible que diga no soy sujeto de fiscalización. Él es sujeto de fiscalización. Una cosa es que no sea sujeto, y una cosa es ser sujeto y otra cosa es que no tenga los elementos. Pero el argumento de él, asambleísta, era que no era sujeto de fiscalización respecto de las acciones antes de su designación como presidente del Consejo. Bueno, usted conoce que nosotros podemos probar políticamente la falta de notoriedad. Entonces, en ese sentido, ya lo son los legisladores. Usted sabe que este no es ya una sentencia del juicio político, es un inicio. Y cuando inicia, se inicia con un proceso inicial de comparecencia, de preguntas, repreguntas, cargo, descargo. A eso nos sometemos todos los funcionarios públicos. Juicio político por incumplimiento de funciones, y ahí la pregunta que ha circulado es ¿cuál incumplimiento de funciones cuando él todavía no estaba en funciones? Bueno, se ha iniciado un proceso de juicio político en dos instancias. Uno, por el asambleísta Fabricio Villamar, presentado ya con 47 firmas. El otro, presentado por el señor presidente de la Comisión de Participación con una votación. En este caso, inicia el proceso de juicio político a Walter Gómez, inicia también el proceso de juicio político. Pero eso es iniciar, no significa ya tomar una decisión. La falta de cumplimiento, la falta de requisitos, la falta de lo que se cuestione. El legislador tiene esa obligación, facultad de fiscalizar, por lo tanto, ya serán los organismos competentes, como la comisión en este caso el Consejo Administrativo Legislativo, la comisión de fiscalización, de que en el camino pues se aliane o simplemente se va tomando las decisiones o que avance el juicio. Por lo tanto, pero no podemos nosotros negarnos a los procesos de no dar información aquí en la Asamblea Nacional. Todo funcionario está obligado, de acuerdo a los articulados de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a comparecer. Si no vinieran, en todo caso nosotros ya tenemos las facultades escritas en esta ley. Y tercero,
El tercero, que hicimos un anuncio formal ya institucional, es iniciar un proceso de enmiendas. Ha habido muchos cuestionamientos en el nombramiento de las autoridades de autoridades de control. Cuando existen estos cuestionamientos, entonces vienen ya pues las decisiones, y quienes deben tomar las decisiones justamente es la Asamblea Nacional en cuanto al artículo 441 y 442. Nos da la facultad para que nosotros realicemos el proceso de enmienda. Y lo que ha anunciado hoy de mañana el presidente, en conjunto con los asambleístas, es iniciar el proceso de enmienda en cuanto a las competencias de nombramiento del Consejo de Participación Social de las autoridades de control. ¿Por qué volver a lo que sucedía antes? Justamente esta atribución la tenía el entonces Congreso Nacional, entendemos, y le pregunto esto porque usted fue parte del Consejo de Participación Ciudadana, instancia que en su momento también empezó con este proceso de designación de autoridades de control. Justamente por esta experiencia, es bueno, cuando nosotros tenemos experiencia, tenemos más certeza y seguridad de que debe estar las autoridades de control nombradas por el pueblo. ¿Y quiénes son los representantes del pueblo? Son nada más y nada menos que los asambleístas. En un país democrático, en un país republicano, el Consejo de Participación también fue electo por el pueblo. En cualquier país del mundo donde existe una verdadera libertad, donde existe democracia, es el Congreso quien nombra. Por lo tanto, podemos nosotros poner las formas, que primero existe una comisión especial de honorabilidad, quien haga una preselección, luego existe una terna, las diferentes autoridades de control, etcétera, para no volver a lo mismo de antes, pero que sean los mismos. Aquí en la Asamblea puede haber unos mismos ciudadanos de filtros, las academias, las organizaciones, una comisión precalificadora de notabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que en un país netamente democrático, de democracia verdadera, no tiene que estar estas facultades en manos de 7 personas, tiene que estar en manos justamente de un Congreso de un país republicano, como manda pues el sentido común de libertad. Permítame que insista, asambleísta, pero en este caso estas 7 personas ahora han sido elegidas por el pueblo ecuatoriano mediante voto popular. Justamente lo mismo pasa con los asambleístas que representan a esa ciudadanía. ¿Por qué entonces marcar esta diferenciación? Y hay quienes pensarán, la Asamblea Nacional está integrada por legisladores que se representan también a partidos políticos, no ocurre así. Se entendería, o no debería ser así, en el caso del Consejo de Participación, cuando son los ciudadanos quienes han llegado ahí mediante el voto ciudadano, además. Bueno, usted conoce que aquí en la Asamblea existe más representatividad. Y esa representatividad, diga quien diga, tenemos nosotros aquí alrededor de 100 asambleístas. Y por otro lado, el Parlamento es la primera función del Estado. En ese sentido, pues, sin querer desmerecer lo que el pueblo decida, pero esta decisión fue una decisión del Consejo Transitorio de dar una salida, del presidente de la República, dar una salida a un momento de crisis. Pero ahora viene nuevamente un presidente, viene nuevamente un consejo, también comienza, imagínense, a trastocar las decisiones, un ejemplo de organismos en cuanto a la independencia de poderes. Entonces ya eso toca tomar una decisión, y justamente pues, nosotros como movimiento, creo, Ciari, Amauta, a nivel del país, externamente nosotros hemos dicho que incluso estamos dispuestos con firmas para una consulta para la eliminación. Pero como se trata de una practicidad aquí en la Asamblea, porque nosotros no podemos aquí tomar una decisión de eliminar, pero sí podemos nosotros aquí tomar una decisión de acuerdo a la 441 de reforma parcial a través de una enmienda en la Constitución, y por lo tanto el Consejo puede continuar tranquilamente mientras ocurre cualquier cosa externa, puede seguir haciendo sus funciones de participación y lucha contra la corrupción. Justamente a eso iba, se elimina esta competencia de designación de autoridades. ¿En qué quedarían entonces estas funciones propias del Consejo? Hay 3 funciones que tiene el Consejo de Participación: nombramiento de las autoridades, promoción de la participación y lucha contra la corrupción. Hay muchas cosas que hacer en la promoción de la participación ciudadana. Y en lucha contra la corrupción también, de eso se ha hablado bastante. Y hay mucho también en el tema de la lucha contra la corrupción, pero es necesario pues que el Consejo, para que no esté tan cuestionado, es necesario que el nombramiento de las autoridades pues no esté en manos, porque ese ha sido el tema de problema de todos los días, ya de los últimos años. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como bloque, y además también como coalición, y además también con el fin de lograr más gobernabilidad, más institucionalidad, entonces el día de hoy se ha iniciado
pues se ha anunciado el inicio de un trámite de las enmiendas constitucionales. ¿Cómo sería este trámite? Justamente fue una de las preguntas que le plantearon al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo remitirían ya este oficio a la Corte Constitucional para el efecto? Bueno, primero yo sí quiero agradecer y resaltar a muchos proponentes, incluso en diferentes temáticas, Yanine Cruz, Fabricio Villamar, Esteban Bernal, lo han hecho también Silvia bueno, no el asambleísta, Vilma Andrade, algunos asambleístas, Yanine Cruz, etcétera. Pero en una reunión de jefes de bancada tomó la decisión de tomar una prioridad. En este caso, el tema de las enmiendas en cuanto a las competencias del Consejo de Participación Control Social. Igual, tomando en cuenta la base del asambleísta Héctor Muñoz. Entonces, con esa referencia, lo que se decidió como metodología es que se elabore una resolución del Pleno, el Pleno toma una decisión de respaldo a los trámites constitucionales que se debe hacer, y luego ese trámite pues se va a una consulta con un anexo en donde nosotros decimos que quisiéramos el tema de la enmienda, pero es la Corte Constitucional quien al final, en el artículo 100 dice claramente eso, al final que puede darnos paso o no al anexo, pero ellos son los que deciden si es una enmienda o es una reforma. Así es. Por lo tanto, nosotros esperamos de que, como dijo el presidente, que hasta la próxima semana tengamos estos elementos para que se inicie formalmente este proceso de enmienda. De manera que, y con esto cierro, de manera que con esto este proceso pueda estar zanjado antes del receso legislativo. Sí, justamente, y ante el receso legislativo también queremos leyes pragmáticas. La Asamblea no puede estar entrampada en problemas domésticos, necesitamos sacar leyes del rostro social. Ayer lo sacamos el impuesto verde, eliminamos el impuesto verde, el bloque creo lo lideró y todos los 90 asambleístas estaban con muy buena voluntad de responder a ese pueblo, y asimismo necesitamos sacar la reforma de la ley de educación, necesitamos sacar una nueva ley de desarrollo agropecuario, otra, la ley de tránsito, el Código Orgánico de Salud. Necesitamos nosotros cosas pragmáticas antes que nosotros nos entrampemos en cosas domésticas. Asambleísta Pachala, gracias por haber estado con nosotros. Estamos a la orden. La presencia del asambleísta Luis Pachala en nuestro segmento de entrevistas. Y en más información, amigos, como persecución política calificó la ex ministra de Salud Verónica Espinosa el proceso de juicio político que pesa en su contra. Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregó CDs y documentos que sustentan su defensa. La exfuncionaria alegó que el juicio carece de pruebas. Cerca de 5 horas le tomó a la exministra de Salud Verónica Espinosa presentar sus pruebas de descargo frente al juicio político que pesa en su contra. La autoridad saliente calificó de persecución política al precisar que este pedido carece de pruebas. Esto demuestra que el presente proceso se encuentra direccionado únicamente en mi contra y por lo tanto no es más que un caso de persecución política para capitalizar políticamente un show mediático que se montó en mi contra por intereses que claramente han sido develados. Con respecto al supuesto incumplimiento de funciones sobre el control y vigilancia de medicamentos, productos, entre otros, aclaró que no es su competencia. Criticó la intervención del director del ARSA. En base a la Constitución y a la ley, que la competencia específica por las atribuciones conferidas por la propia Constitución al presidente de la República fue delegada a la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Esto no convenció a la interpelante del juicio político, Mae Montaño, pues indicó que las pruebas que sustentan su pedido son los testimonios de los ciudadanos y de cómo está actualmente el sistema de salud. Porque ella no ha descargado los temas puntuales. Ella se ha ido por las ramas y ha querido embolatarnos con criterios técnicos. Con respecto a las pruebas rápidas del VIH, la exministra explicó que la revisión y control le corresponde al fabricante de las pruebas y que además cuenta con el respaldo y certificación de organismos internacionales. Nadie ha mencionado, y estoy segura, señores asambleístas, que ni siquiera les han dicho quién es el fabricante de estas pruebas.
¿Cuál es la responsabilidad que asumen los fabricantes? Si hay un problema en la calidad de un producto, el que debe responder por la calidad de ese producto es el fabricante. El pedido de juicio político también incluye el supuesto uso de paracetamol infectado. La exministra explicó que es falso, pues existen alertas de vigilancia sanitaria. Es falso querer decir que hay un incumplimiento por parte de la agencia, entidad competente, porque no se haya hecho control a la totalidad de los productos en el mercado. Eso no pasa en ninguna parte del mundo y una vez más demuestra la carencia técnica de los argumentos que se han esgrimido ante ustedes, señores asambleístas, y que no pueden permitir los confundan. Sobre el tema del paracetamol contaminado, ¿usted notificó a la Fiscalía para que empiece una investigación? No. En el caso, eso no contesta. En plazos, la Comisión de Fiscalización tiene hasta el 12 de julio para recibir las pruebas de cargo y descargo y hasta el 17 el informe que recomienda llamar a juicio o sugiere el archivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 11 votos afirmativos se aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. Los comisionados decidieron que el proponente de este proyecto sea el asambleísta Carlos Vera. En este cuerpo normativo se plantean reformas para garantizar la calidad de vida de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Además, la incorporación de productos comunicacionales diseñados para personas con discapacidad. La legisladora Patricia Enríquez amplió esta información. Las facilidades en muchos aspectos, especialmente la información. Estábamos justamente hablando porque se ha puesto un acápite que se habla sobre que las personas con discapacidad deben ser informadas de todo lo que pasa en el país y que ellos deberían tener como obligatorio los medios de comunicación audiovisuales y de radio un programa semanal por lo menos para que las personas con discapacidad interactúen. Eso estábamos mirando de qué forma se va a regular este proceso para que estas personas que tienen discapacidad puedan tener acceso también a un medio de comunicación. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Minka chihuaychi gayukuna yukuchi ñami kasna kaychishi kikimpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willay-kunata riqsichinkapaj Mashi Belki Sánchez allichishi willay-kunawan kaypi kallarinchik. Enmienda constitucional. Kay mamayakta tandanaku yuku imapimi kasna wangurishka tapushak apukunawan shuk rimanakuyta mamayakta tandanakuyta pushak César Litardo apugima kasna kay punlla charirka. Kaypimi kasna kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hatun tandanaku imanta pushak runa imata kay juicio político ñawinchi imaman kallerinapak ñukunchi kakaypi rimanakuykuna imata katikunchi nirkami. Shinallati kasna kay hatun tandanaku imapika shamukunchakuna imami astawan rimanakushpa rixichishpa katishunishpami willachirkam. Comparecencia ministra de Salud. Kay ñawpa kay hatun hambina wasita pushak Verónica Espinosa apu warmi imami kasna kunampunya imaka kay hatun mingarishka ukuman chayamurka kan. Kay fiscalización mingarishka ukupi apukuna chaskishpa paytamitapurka imashina yakashna kamachikuna mana paktashkata riksichichu. Shinallatik pay hatun kasna kay willaykuna imataka tauka kamukuna shinallatik fankakuna imatami kaypimi kasta kay willaykuna kanishpa sakishpa rirka. Shinallatik persecución política ninchi chay huchachi imashinami rikurin kasna taripaykuna nishpami kaypika mitzarirka. Derechos colectivos Purukawa, Shinallati kay kutin imami kasna kay derechos colectivos mingarishka uku imapika kasna kay Purukawa hatun kay llankay wasita pushak runakuna chayamurka. Paykuna kaninmi ñukunchi kasna kay hatun willaykuna rimanakuykuna imata kasa llakichishka nishkamantaka mana pakta willaykunawanmi riksichikun. Shinapash kaypimi kanchik y kasna ñukunchik hatun rimanakuykunata charinkapan nirkami. Shinallati kay derechos humanos hatun kasna llanka runakuna imapak paktaykuna imamantami kasna kay ñukunchik llaktamanta llankay pushak runakuna ima willachishpa paktarkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Dotarle de herramientas técnicas de vigilancia, auditoría, intervención y control a la Superintendencia de Bancos es una de las propuestas de este organismo en el marco del tratamiento de las reformas al Código Monetario y Financiero. La Comisión del Régimen Económico conformó mesas técnicas para el análisis de las reformas. Lograr estabilidad financiera es el objetivo que debe cumplir el Código Monetario, según la superintendenta de bancos, Ruda Regui. Durante su intervención ante la Comisión del Régimen Económico, resaltó que el proyecto de reformas al Código deben estar ligadas estrechamente a la Constitución, con el fin de proteger los derechos ciudadanos. Que entre otras cosas, lo que hace efectivamente la regulación es proteger los derechos de las personas, digamos, el ahorro público, la confianza en el sistema, y esta protección se traslada, se transmite a través de lo que conocemos nosotros como la estabilidad financiera. Reveló varios de los obstáculos que presenta el marco normativo actual, como un manual único de supervisión, sobre el prestamista de última instancia y la supervisión de liquidez. Nosotros en el código tenemos enormes fallas respecto de cómo hacer la exclusión de activos y de pasivos, cómo lograr hacer una resolución que además tenga los menores efectos colaterales y podamos hacer un mejor control de daños como superintendencias. Para ello, la superintendenta plantea que se deben dotar de herramientas técnicas de vigilancia y auditoría que puedan proteger a los usuarios y servicios financieros. Que podamos nosotros rápidamente actuar en problemas de orden institucional, digamos, de cada una de las instituciones cuando tienen problemas ya sea de capital o de liquidez. De su lado, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, destacó que están empeñados en realizar una reforma integral al Código Monetario, para lo cual desarrollarán un trabajo articulado y técnico con todos los actores que tienen relación con esta temática. Arquitectura institucional, que tratemos sobre lo que, por ejemplo, el representante del presidente de la Junta mencionó en esta comisión en relación al mercado de valores, que puede significar una gran oportunidad para el país, para los nuevos emprendimientos, hablar precisamente de la independencia del Banco Central, hablar de cierta independencia que requiere la Superintendencia de Bancos. Finalmente, la Superintendencia de Bancos además plantea la inclusión y educación financiera como medios para mejorar los niveles de protección. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Justicia estudia la posibilidad de reducir las sanciones en materia de tránsito tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. La mesa legislativa espera incluir los cambios dentro del informe para segundo debate de las reformas al COIP. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 386 y 389 sanciona con el 100% y el 30% del salario básico unificado a los conductores que excedan los límites de velocidad. La asambleísta Rosa Verde Soto expuso la situación generada por dichas sanciones. Pero con ello también ha causado efectos como por ejemplo la afectación del turismo, del comercio, del transporte de la sociedad, la proporcionalidad de la pena y las sanciones recaudatorias. Según dijo, la normativa actual se encuentra fuera de contexto. Y también evidenciar que las sanciones en los articulados 386 y 389 del Código Integral Penal tienen o otorgan un carácter recaudatorio, confiscatorio, excesivo y desproporcionado. Explicó que actualmente un conductor está sometido a una triple sanción, como es la disminución de puntos en la licencia, la multa económica y en este caso sería la prisión. Con base en la exposición, Rosa Verde Soto explicó que su propuesta busca la reducción de las sanciones al 50% en todos los casos. La iniciativa será incluida dentro del informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad recibió a varias autoridades de Estado quienes explicaron el alcance del Decreto Ejecutivo 751 que amplía la zona de explotación en el Parque Nacional Yasuní. El ministro del Ambiente considera que parte del decreto es inconstitucional, mientras que el ministro de Energía y la secretaria de Derechos Humanos aseguran que no habrá actividad en la zona intangible.
Fue en el marco de la comparecencia a la Comisión de Biodiversidad que el ministro del Ambiente, Marcelo Mata, cuestionó la legalidad de parte del decreto ejecutivo 751, mediante el cual se amplía la zona de explotación del Yasuní. Si es que el artículo 3 del 751 causa tantos problemas, pues hagámosle declarar inconstitucional. El ministro de Energía, Carlos Pérez, fue más cauto. Lo que sí garantizó es que no habrá actividad en la zona intangible. Yo, Carlos Pérez, garantizo que no habrá actividad en la zona de amortiguamiento y por eso nosotros hemos limitado la licencia ambiental a las plataformas A y B que están fuera de la zona de amortiguamiento. Y es que la mesa legislativa y desde la sociedad civil cuestionaron el procedimiento. Demostraron también su preocupación por el alcance del artículo 3 del decreto con el que se permitía la creación de plataformas de perforación en la zona de amortiguamiento. Está exceptuando de otros trabajos como la construcción de carreteras y otras obras de construcción a la actividad, a las plataformas y a la extracción petrolera en este sector. ¿No es acaso esta una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional, tal como se hizo en el 2013? Estamos hablando de un decreto que es inconstitucional de forma y de fondo, porque el artículo número 1 del decreto revela que no se hicieron los procesos de consulta necesarios para poder aplicar la ampliación de la zona intangible. A la mesa también llegó la secretaria de Derechos Humanos, quien explicó sobre la creación del Código de Conducta, el mismo que aseguró sirve para precautelar la intervención en zonas donde existan pueblos no contactados. Establece con clara definición los roles, funciones, principios, acciones de esta Secretaría para precautelar, evitar ni siquiera la intención de una intervención. Según información del Ministerio del Ambiente, con la vigencia del decreto 751, se incrementarán 650.400 hectáreas de explotación y se recortarán 40.380 hectáreas de los bloques petroleros 31 y 43. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional solicitará información a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, y al Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, respecto de la prevención de drogas. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos del Legislativo, Héctor Yepes, sostuvo que es necesario conocer la deuda que mantiene el Estado central con los gobiernos seccionales. Importante defender a las familias de las distintas provincias del país que necesitan que su municipio, su parroquia rural, su prefectura tengan los recursos necesarios para hacer las obras que lleguen al vecindario, al recinto, agua potable, alcantarillado, caminos vecinales. Eso por un lado. De hecho, ya hemos oficiado al ministro de Finanzas para que nos remita toda la información de las deudas que se mantienen con las provincias, ciudades y parroquias del país. ¿Se puede conocer a cuánto ascendería la deuda que mantiene actualmente el gobierno central con los GARS? Eso es lo que hemos pedido que nos certifique el Ministerio de Finanzas para tener la cifra actualizada, y desde esta comisión legislativa vamos a estar fiscalizando para que se cumpla con esos pagos, porque esa plata no es del gobierno, es plata de las ciudades, de las provincias, y aclaro, de ciudades y provincias, porque no es plata del alcalde, ni del prefecto, ni del político que está en un cargo de elección popular. La plata es de la gente. La Comisión de Educación resolvió ampliar el plazo de trabajo de la subcomisión que da seguimiento al proceso de intervención en la Universidad de Guayaquil. Los legisladores deberán realizar su proceso de fiscalización y control político hasta diciembre. La Comisión de Educación resolvió ampliar hasta diciembre el plazo para que la subcomisión acompañe el proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil dispuesta por el Consejo de Educación Superior. Por ejemplo, que inclusive hubo un atentado contra un vehículo que estaba en el recinto universitario, una bomba. Aparte de eso, ha habido supuestas no observancia a los derechos que tienen profesores,
en ejercicio de sus funciones, unos que fueron separados. La asambleísta Silvia Salgado explicó las acciones que realizarán en el marco del proceso de control político y fiscalización por la delicadeza de los temas. Primero, el sistematizar la información que ya tenemos de las partes. Segundo, en reunirnos con este organismo, por ejemplo, para saber qué pasó con la Junta, cuáles son los argumentos de la Junta. Tercero, por ejemplo, el problema de la suspensión de los dirigentes estudiantiles, que es otro tema que tenemos la denuncia. No descartan además que luego del acompañamiento del proceso se convoque los representantes del CES y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para garantizar que se cumpla el debido proceso. Cuando tenemos estas denuncias de presuntas violación de derechos, ninguna intervención puede violar derechos. Por lo tanto, tendremos que saber si qué asidero tiene estas denuncias. Y segundo, nos preocupa el hecho de que el plan presentado para la intervención para solucionar los problemas esté suspendido, se ha dicho, por falta de recursos. Y tercero, nos preocupa el hecho de que una comisión de seguimiento, de una junta de seguimiento que se nombró y donde estaban expresidentes de la República, exrectores de universidades, hayan puesto todos la renuncia. Por otra parte, la Comisión de Educación recibió también a la científica e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad Tecnológica Equinoccial respecto del funcionamiento, necesidades y perspectivas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Saberes Ancestrales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión del Derecho de los Trabajadores recibió en sesión de trabajo a la presidenta de la Asociación de Servidores Legislativos de la Asamblea Nacional, Janet San Andrés, quien expuso que los trabajadores de 2017, 2018 y 2019 no pueden jubilarse por falta de recursos. El monto asciende a $1.325.000. Además, solicitó que se convoque al ministro de Finanzas para que pueda brindar una posible solución a esta problemática. Nosotros estamos pidiendo la conexión directa para con los trámites que se deba hacer con el apoyo de ustedes ante el señor ministro de Finanzas para que pueda él canalizar directamente como con ustedes autoridades para que se asignen los valores correspondientes para que todos y cada uno de los compañeros que año a año van cumpliendo y dejando aquí su vida y muchos de ellos han perdido también en esta espera, que puedan salir con dignidad y en el tiempo que corresponde. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea conocerá la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de iniciativa del Ejecutivo. El asambleísta Fafo Gavilanes explicó que el objetivo del Gobierno Nacional es buscar nuevas estrategias de unidad regional. La UNASUR no ha cumplido su objetivo de integración, no ha cumplido su objetivo de buscar el desarrollo que necesita las y los ecuatorianos. En función de aquello, mi posición será apoyar esta denuncia del tratado con la finalidad de que nos separemos, lógicamente haciendo los procesos legales constitucionales que así lo permitan. Hay una propuesta del Ejecutivo en función de hacer una universidad para los sectores indígenas. Valoro mucho esa propuesta. Yo vengo de una provincia de Bolívar en donde tenemos gran cantidad de compañeros indígenas, de que sería muy importante esta apertura para poder focalizar más las raíces y las diferencias, tanto en la Amazonía, la costa, los montubios, en la sierra, los compañeros indígenas, y verle un ejemplo en el mundo realmente que esta universidad, ante una inversión tan alta como $40 millones, que se ha utilizado en los jóvenes del país, me parece muy adecuado. En otro ámbito les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió este miércoles la visita protocolaria de la embajadora de Turquía en Ecuador, Oyatunga Kagli. La diplomática entregó al titular del Parlamento ecuatoriano una carta de su par de Turquía en la que extiende su felicitación y desea éxitos en estas funciones. Ambos hablaron de la necesidad de consolidar las relaciones bilaterales, fundamentalmente en materia de comercio, bajo la consideración de que Turquía constituye un destino importante para la exportación de banano. En esta cita también se acordó impulsar desde el Parlamento ecuatoriano la creación de un grupo de amistad con Turquía.
Chinamicangayukuna, Yukunchi Kasna Kachishi, Wille Kunawan Kikimpa Guasiman, Chamukunchi, Gastawan Rixishpa Katishun. Régimen económico mingarishka pikasna yanka kapukuna ima mika ikutin ima ka imashina yakasna kai hatun kulkiwan yanka iwasikuna tachapakunaman hijaykuna imata chayachinapak chaytami mashkakunchin ninmi chaypaka imashina yaka código monetario y financiero hatun kamachita mushuyachishpa chaytami allichishpa kasna kaypika ñawpakman katinakan kay hatun kulkiyanka ima pacta kay ñukunchi llaktapi tiachon nishpami rixichirkakuna. Comisión Biodiversidad hatun mingarishka pillanka kapukuna ima pillashtawan kay kutin imaka imashina ya kay llakta pushakmanta shuk kamachi arinishka imamantami rimanakurkakuna. Kaypimi kasna kay Parque Nacional Yasuni hatun llakta imapi kasna punkara llukshichinapak arinishka shinakan nirkami. Shinapash kaypika kasna kay ministro del ambiente runa ima kanishkami kasna kay llakta imapi kay hatun kama ima kamana paktaypumi rikurin mama kamachin waktarishkami kan runa ayllukuna pakawsayta wakchichikush kamanta nishpami kaypika rixichirkapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información. El Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea alista varias actividades por el Día del Deporte Nacional Ecuatoriano que se celebra cada 26 de julio. Este grupo además prevé impulsar una resolución a fin de establecer una mesa técnica tripartita que analice la temática presupuestaria para el sector del deporte. Cada 26 de abril el Ecuador celebra el Día del Deporte Nacional, fecha elegida en honor al marchista Jefferson Pérez, que en el año de 1996 conquistó la medalla de oro en las Olimpiadas de Atlanta, Estados Unidos. La Asamblea Nacional, a través del Grupo Parlamentario por el Deporte, se suma al reconocimiento de esta fecha para el país. Para ello tiene preparadas varias actividades. Está la organización de un museo interactivo dentro de la Asamblea Nacional que va a contar la historia del deporte ecuatoriano, cuáles son nuestras glorias deportivas, cuáles son las medallas más importantes que se han ganado en nuestro país y en las diferentes disciplinas. Según Palacios, no basta con celebrar la fecha, sino poner en el debate la necesidad de emprender acciones en favor del deporte. Se alista además una resolución a fin de establecer una mesa tripartita entre el gobierno, empresa privada y deportistas. Es definir nuevas metodologías, nuevas opciones y mecanismos para generar recursos en el país para el deporte. Recursos que vengan ¿de dónde? De la empresa privada. Por eso es que la empresa privada es un actor fundamental dentro de esta mesa. El grupo parlamentario también tiene pendiente el pedido de que se pueda crear una comisión ocasional para acelerar las reformas a la ley del deporte. Pero lo básico de esto es mirar cómo el Ecuador puede desarrollar el deporte de forma masiva. La recreación también, y que las familias se incorporen a todo este proceso que va a beneficiar a todo el país. Cabe recordar que el Acuerdo Ministerial 3401 del 26 de julio de 1997, mediante el cual se instituyó el 26 de julio como el Día del Deporte Ecuatoriano, dispone a los establecimientos de educación y deportivos realizar obligatoriamente eventos deportivos, recreativos, de educación física, festivales artísticos y folclóricos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Centro Cristiano Evangélico El Corderito invitó al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a ser parte de la conmemoración de los 50 años de este centro en la provincia de Chimborazo del 1 al 4 de agosto. El presidente se congratuló con esta invitación y dijo que parte de la agenda durante su periodo de trabajo es visitar todas las provincias del país y celebrar su cultura y tradiciones. Yo soy una persona enamorada del país, enamorada de su diversidad, de sus paisajes, de su gastronomía. A veces uno quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder recorrer cada parroquia, cada cantón, cada provincia, conocer a su gente, poder compartir. Eso creo que es siempre un anhelo, realmente, en lo personal. Y de aquí hemos trabajado nosotros en muchos procesos que ustedes están muy claros, y sobre todo en procesos de inclusión y procesos de participación integral de todos.
También esta asamblea tiene una característica importante. Respetamos el criterio de todos. Agenda de actividades. Y en la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 11 de julio, les contamos que a las 8 de la mañana la Comisión de Fiscalización recibe a Santiago Almeida, director general del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas número 1 y expertos en salud pública, a propósito del proceso de juicio político en contra de la ex ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa. Será en el Salón 1, en el primer piso del Palacio Legislativo. 8 de la mañana, Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas recibe a María Paula Romo, ministra del Interior, para conocer los avances en el proceso de investigación de la desaparición de Michelle Alejandra Montenegro Campos, así como las acciones que se han implementado para mejorar los procesos de investigación de los casos de personas desaparecidas en el Ecuador y las medidas preventivas que se han desarrollado al respecto. Será en el 7º piso. 9:15, sesión 607 del Pleno de la Asamblea Nacional. Arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador. Tendrá lugar también el primer debate del proyecto de reformas a la ley de compañías y así también el primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así concluyen las noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.